Ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguien tiene para hacer, para ponerlo, para convertirlo en moderador? Los escucho. Bueno. Sí, nuestro equipo, doctor. Nada más déjeme consultar quién puede proyectar. Sí, claro que sí, tú me dices. Doctor, después del equipo de Owen, ¿podemos exponer nosotros? Sí, claro que sí. Sí, doctor, estamos nosotros. Perdón, nos estábamos poniendo de acuerdo. Sí, no te preocupes. Si le pudiera dar el control a mi compañero Owen. Ok. Ok, ya está habilitado, ¿eh? Sí, gracias. Permíteme un segundo, por favor. Problema. ¿Aparece que está cargando o todavía no aparece? Todavía no aparece, bueno. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí, ya se ve. Déjame anotar los nombres, por favor. Usted nos indica cuando iniciemos, doctor. Ya, por favor. Perfecto, bueno. Buenas tardes, vamos a hablar nosotros sobre la insuficiencia pancreática. Estos éramos los integrantes y bueno, cedo la voz. Sí, está bien. Gracias. Bueno,
Para comenzar, la insuficiencia pancreática es la incapacidad que tiene el páncreas de producir y o transportar las suficientes enzimas digestivas para que se fragmenten los alimentos en el intestino y que se absorban. También es conocida como insuficiencia pancreática exócrina o sus siglas IPE. Primero, pues hay que recordar que el páncreas es un órgano estrecho y plano de unos aproximadamente 20 centímetros de longitud que está debajo del hígado. Su cabeza se conecta con el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, y tiene 2 clases de tejido. Esto es pues nada más un repaso para recordar un poquito lo que es el páncreas. Y pues recordar que el páncreas exócrino es el encargado de producir, almacenar y secretar enzimas para la digestión de grasas, proteínas, carbohidratos en el intestino delgado. Por esto es que la insuficiencia pancreática también se conoce como insuficiencia pancreática exócrina. En los adultos, esta enfermedad suele originarse por un daño progresivo sobre el páncreas. Puede ser por repetidos ataques de pancreatitis aguda o también por pancreatitis crónica. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, existen diferentes causas por las que podrían generarse una insuficiencia pancreática. Sin embargo, nosotros encontramos 4 que son las principales y pues las más comunes. La primera sería por pérdida parenquimatosa. Esta se define como una disminución del volumen, peso o actividad fisiológica del componente funcional o específico de un órgano determinado. Y en existen 4 causas que serían por defecto de nutrición, por bajo flujo sanguíneo con isquemia o hipoxia, por falta de ejercicio o enfermedades congénitas. En el caso de la insuficiencia pancreática, podríamos decir que la función que se ve afectada es la función exócrina. Como ya mencionó mi compañera, la función exócrina es en la cual el páncreas produce enzimas que ayudan a digerir los alimentos. Un ejemplo sería la amilasa, que ayuda a digerir el almidón. En cuanto a la obstrucción del ducto pancreático, consiste principalmente en la existencia de una situación anatómica en la que hay ausencia de la continuidad del conducto pancreático entre el tejido pancreático viable y el tracto gastrointestinal. Esto normalmente va a generar una necrosis ductal y ocurre tras pancreatitis aguda grave, se trata mediante necrosectomía, drenaje percutáneo o medicamentos. Y generalmente ocurre entre el 10 y el 30% de los pacientes con pancreatitis aguda grave. Y pues mi compañera Owen les explicará las otras 2 causas. Otra causa que podemos encontrar para la insuficiencia pancreática es una menor estimulación del páncreas. Esto porque se pueden perder los estímulos psíquicos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un alimento que nos gusta mucho o por el olfato, pues muchas veces se utiliza la frase de se me hace agua la boca, ¿no? Y eso es porque desde que nosotros recibimos estos estímulos, nuestro cuerpo ya se está preparando para liberar todas estas pues enzimas y sales, todo para digerir la comida por el hecho de que piensa que va a recibirla. Entonces, si hay un daño en estos factores, pues, psicológicos, por así decirlo, también se podría dañar toda esta estimulación que reciba el páncreas o directamente por la masticación. Cuando nosotros ingerimos un alimento y lo estamos masticando, pues aunque lo tengamos en la primera fase en la boca, nuestro estómago ya se está preparando para liberar todos estos jugos, además del páncreas o el intestino, por ejemplo. No sé si lo podemos relacionar, por ejemplo, que nos decían cuando éramos más pequeños que no masticáramos tanto chicle o no mascáramos chicle antes de ingerir alimentos, justamente porque cuando lo mascamos, pues nuestro cuerpo se está preparando para que cuando nosotros lo digerimos, pues comenzar a destruirlo. Pero bueno, muchas veces no era bueno pasarse los chicles porque se decía que antes estaban hechos, por ejemplo, de petróleo o materiales pues muy difíciles de digerir, pero obviamente hoy en día pues ya va cambiando, aunque
pues siguen provocando malestares estomacales y se consumen muchos chicles. Entonces, esta menor estimulación también puede provocar que no se lleguen a liberar las enzimas correspondientes. Otra causa puede ser una inactivación de las enzimas, ya sea por procesos más complejos en los cuales no se estén fabricando bioquímicamente correctamente. Entonces, pues estas son las principales causas por las que puede haber una una insuficiencia pancreática. No sé si ya vean la de síntomas y... Ah, ya. Bueno, la insuficiencia pancreática tiene como síntomas y signos más comunes. Primero, lo que serían gases, y esto puede estar acompañado también por distensión abdominal. El paciente también va a mencionar que presencia de dolor abdominal, y normalmente la va a describir como un dolor como de pinchazo. Y a este dolor se le conoce como dolor epigástrico porque se localiza en la parte media alta del abdomen. También va a haber una pérdida significativa de peso, y esto se ve principalmente reflejado en lo que son niños. El paciente va a presentar astenia y adinamia, así como diarrea o esteatorrea, que son deposiciones diarreicas con grasa, y tienen un olor pues muy penetrante, por así decirlo. Normalmente la insuficiencia pancreática va a tener síntomas de mala absorción, malnutrición y deficiencias de vitaminas y minerales. Algunas de las vitaminas que se van a encontrar disminuidas son vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Y pues esto solamente se podría identificar mediante pruebas de laboratorio. Algo característico de esta enfermedad es que prácticamente solamente se puede diagnosticar mediante pruebas de laboratorio, ya que los signos y los síntomas son muy inespecíficos y podríamos decir que se pueden causar por muchas otras enfermedades gastrointestinales. Y finalmente, otros síntomas que llegan a presentar pacientes con insuficiencia pancreática son problemas visuales, osteoporosis, hematomas y erupciones cutáneas. La siguiente. Como ya lo comentaba mi compañera Citlali, pues se pueden dar diversas pruebas, tanto invasivas como no invasivas, para precisamente identificar que haya esta insuficiencia pancreática. Entonces, yo y mi compañera Jimena les explicaremos algunas de las que se pueden realizar. La primera, pues, sería esta cuantificación del coeficiente de absorción de grasas, o CAG, que como podemos ver en la imagen, estas son pruebas que se hacen en las heces, precisamente por lo que comentaba mi compañera en la diapositiva anterior, de que se presentaba esta torrea, que es grasa en las heces, y se ven muy bien estas tipo de micelas. Entonces, esta prueba, pues más que nada consiste en dar en una dieta al paciente, que tiene que repetir en ciclos de días, y se va a recolectar toda esta materia pues para que se pueda manipular en el laboratorio. Sin embargo, pues presenta varias desventajas, ya que, como les menciono, tiene que darse una dieta mediante varios días, y muchas veces los pacientes pues no la pueden seguir, ya sea porque se les olvida, se les complica, o pueden tener algunas pues complicaciones, ¿no? Además de que la manipulación de las muestras pues puede ser complicada. Sin embargo, es muy objetiva esta prueba y se puede realizar. Otra de ellas sería la prueba de triglicéridos mixtos, que va a estar marcada en el aire exhalado, o 3S-MTG. Y básicamente se va a realizar mediante la administración de 250 miligramos de 3S-MTG, que por eso lleva su nombre, en una combinación con una cantidad de grasas, y se va a obtener estas muestras en el aire exhalado unas horas después de la ingesta, y a partir de esto se va a cuantificar esta insuficiencia que tenga el organismo. Esta prueba va a tener una sensibilidad aproximadamente del 90%, así que es muy confiable.
Bueno, también tenemos otras pruebas, por ejemplo la elastasa fecal, que mide la concentración de elastasa, que es una enzima producida y secretada por el páncreas en una muestra de heces. Esta enzima es resistente a la degradación por parte de otras enzimas y es mucho más fácil detectarse en heces y poder medirse. En la insuficiencia pancreática, la cantidad de esta enzima está disminuida y es una de las pruebas más eficaces para poder y diagnosticar la insuficiencia pancreática. También tenemos la prueba de la tripsina y quimiotripsina. En esta prueba normalmente se mide la tripsina en heces y cuando se diagnostica una insuficiencia pancreática es porque hay presencia de quimiotripsina en las heces, que no debería de haber. También tenemos la prueba del tripsinógeno o tripsina inmunoreactiva, que es un test sérico y que nos ayuda a identificar la insuficiencia pancreática si es que el tripsinógeno está disminuido. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos otras pruebas relacionadas que nos pueden ayudar a identificar si hay algún otro tipo de enfermedad en el páncreas que esté desarrollando esta insuficiencia pancreática. Por ejemplo, la tomografía computarizada, que ayuda a detectar inflamación y cicatrización en el páncreas, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, en donde se introduce por la boca un dispositivo flexible que pasa por el esófago y el estómago y llega hasta el páncreas para poder observar algún tipo de lesión pancreática o algo así. También tenemos una resonancia magnética nuclear en donde se puede examinar el páncreas y la vía biliar como tal. Por último, tenemos el ultrasonido, que crea imágenes y las envía para poder ver en un monitor el páncreas. Y cuando se hace una endoscopía con ultrasonido, se introduce también un tubo fino y flexible para poder ver el tracto digestivo por dentro de una manera más precisa que pues en una ecografía como tal. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de lo que vendría siendo el tratamiento, lo básico o lo elemental en este tipo de tratamientos y para lo que ya podríamos dar, pues como es relacionado el problema, es haciendo lo que es la terapia de reemplazo enzimático. En este caso podemos ver aquí el medicamento que yo encontré que se suele recetar, que comercialmente se llama Creon, pero realmente son terapias de enzimas, en este caso sería lipasa, entre muchas otras que tenemos, que nos ayudan para la digestión ya dentro del duodeno, pero recordemos que pues el páncreas secreta sus sales hacia el duodeno, la primera porción del duodeno. Y en este caso, bueno, el objetivo principal de esta terapia de reemplazo enzimático es obviamente que pueda reemplazar, que pueda sustituir u obtener los nutrientes que no obtiene la persona por esta deficiencia, además de aliviar los síntomas y mejorar el estado nutricional, ¿no? Porque este tipo de personas, pues lo mismo de que no tienen estas enzimas, pues no digieren como debería de ser los alimentos. La administración de este medicamento pues varía, ¿no? Pero el promedio, podríamos decirlo así, es que para una persona con este tipo de problemas se le tiene que recetar una dosis de 1000 unidades internacionales por kilogramo de peso. En este caso, si estamos hablando de una persona de 50 kilogramos, pues aproximadamente tendría que tener una dosis entre 50,000 unidades de kilogramos de peso. Y si podemos ver, aquí una sola cápsula pues tiene 10,000 unidades, ¿no? Entonces, pues solamente hay que hacer cálculos de precisión. Bueno, pues no me quise enfocar tanto tampoco en esto porque, pues bueno, todavía no entramos a fármaco, entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de cosas. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y como les comentaba, nada más les voy a decir cuál es el fundamento activo de esta medicina. Como puedes ver en la imagen de arriba a la izquierda, es el proceso que tiene la lipasa o el efecto que tiene la lipasa hacia lo que vienen siendo los triglicéridos, que recordamos que son las grasas. En pocas palabras, todo esto es para la absorción de grasas. Entonces, por eso mismo es de que nos comentaban los compañeros de que uno de los
síntomas que podría referirse es heces con grasa, ya sea cubiertas o en su estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque la grasa no se digiere y sale así como entró. Entonces, la lipasa lo que hace es hacer que nuestro cuerpo absorba las grasas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, los triglicéridos, como podemos ver literalmente en la izquierda de la imagen, es una molécula bastante grande, y lo que hace la lipasa con ayuda del agua es romper enlaces, y lo que hace es convertir lo que es el triglicérido en glicerol y aparte ácidos grasos y aparte tres iones de hidrógeno. Y de esta manera ya se puede absorber, de esta manera se puede digerir lo que las grasas. Podemos ver en la imagen de la derecha lo que sería un esquema un poco más claro, tomando en cuenta que el enterocito son las células de nuestros intestinos, bueno, en este caso del intestino delgado, y podemos ver que la molécula que se encuentra con las 3 rayitas y su cabecita juntas, pues es la molécula del triglicérido. Lo que hace la lipasa es cortarle sus patitas a esta molécula, y este triglicérido pues se convierte nada más en ácidos grasos y en un monoglicérido, que sería el que se lleva la cabecita, ¿no? El que se lleva el glicerol. Y bueno, ya de esta manera es más fácil absorberlos, y como podemos ver, toda en su integridad este triglicérido entra al enterocito, siendo absorbido, y pues ya evidentemente puede llegar a sus vías respectivas a donde sea requerido. Y ya nada más pues les muestro cómo podría ser una pastilla de este creón, el que se recomendaba como medicamento, que es diminuta, ¿no? Y nada más como reacciones adversas que puede tener este medicamento. Estas están acomodadas de las más frecuentes a las menos frecuentes, siendo la hipersensibilidad al principio del activo o en alguno de sus componentes que puede tener este tipo de pacientes. Entonces, de los más frecuentes son dolor abdominal, náuseas, vómito, estreñimiento, distensión abdominal, diarrea, y ya hablando del rash es cuando ya empiezan a tener una situación un poco más en cuestión alérgica. Igualmente la estenosis ileocecales y de intestino grueso, pues son reacciones adversas ya un poco más raras. El prurito evidentemente es todavía más raro, y la urticaria pues es la más rara de todas, que esta sí ya es evidentemente por reacciones de alergia u otros reactivos. Pero no solamente del medicamento, sino que puede ser del medicamento o de algún componente activo que haya tenido dentro e incluido el siguiente, por favor. Un tratamiento complementario que se le puede dar a estos pacientes sería en forma nutricional, implementando una dieta. Anteriormente, de los primeros pasos que se hacía era dar menos de 20 gramos de grasas por día, precisamente porque si se creía que había una menor cantidad de enzimas, pues dando menor cantidad de alimentos se pueden aprovechar todos de mejor forma. Sin embargo, pues esto es incorrecto porque se asociaba a pues a una menor ingesta, a una ingesta insuficiente, ya que regresamos un poco al comienzo a que nuestro organismo reacciona a los estímulos. Entonces, dependiendo de el alimento que nosotros le demos, es la cantidad de enzimas, por ejemplo, que va a liberar. Si nosotros ingerimos una gran cantidad de grasas, pues vamos a estar estimulando a nuestros órganos o glándulas para que liberen pues una mayor cantidad de enzimas. Entonces, ahora lo que se hace precisamente es aumentar estos alimentos de tal modo en que sea, por ejemplo, directamente proporcional. Una gran cantidad de alimentos va a requerir gran cantidad de enzimas, y complementándolo, pues estos pacientes pueden ingerir obviamente alimentos que sean fáciles de digerir. También, por ejemplo, se recomiendan los triglicéridos de cadena mediana, que entre estos alimentos se encuentran, por ejemplo, algunos tipos de pescados, sardinas, los lácteos también, la leche, el queso, son muy buenos para estas personas, estos pacientes. Este, y pues dietas ricas en fibra, esto va a ayudar a que aumente la lipasa pancreática.
Entonces, implementar una dieta también puede hacer que mejoren sus síntomas, mejore su organismo y complementándolo obviamente con un tratamiento que trate la etiología, pues va a hacer que nuestro paciente mejore progresivamente hasta llegar pues a un muy buen pronóstico. Y pues como complicaciones, finalmente, el paciente va a tener obviamente una desnutrición, precisamente porque no se pueden estar absorbiendo todos estos alimentos de forma correcta. Esto también va a dar una baja en el peso. Vamos a tener una falta del desarrollo y una diarrea también, como lo comenta mi compañera Citlali. En casos de baja incidencia, pero también se puede dar que haya leucemia y, y bueno, más que nada una mayor cantidad de esteatorrea. Si no se trata el paciente, va a tener muchos problemas intestinales con este signo. Obviamente todo esto va a variar dependiendo pues de la edad que tenga y el grado de la función pancreática, pero principalmente vamos a encontrar estas 4 complicaciones. Y pues creo que no cargaron las preguntas, pero se las mandamos por el chat en un momento. ¿A quién habilito, muchachos? A mi doctor, ¿A quién? a César Fuentes, por favor. Porque ya estás habilitado, César. Deme un segundo, por favor, y ahorita No ya. hay problema. Sí. Me dice en cuanto ya pueda ver la presentación. Esta, déjame anotar los nombres rápido. Sí.
Ok, los escucho. Bueno, vamos a hablar de fibrosis quística en el páncreas. Y bueno, para empezar tenemos que especificar qué es. Bueno, la fibrosis quística en el páncreas también es llamada mucoviscodosis. Y esta es una enfermedad hereditaria, en la cual es causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir un líquido anormalmente espeso y pegajoso llamado moco. Este moco se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y sobre todo en el páncreas. De la incidencia, pues es una enfermedad autosómica recesiva y afecta principalmente a la población de origen caucásico. La incidencia tal cual varía de 1 entre 3.000 a 1 entre 8.000 nacidos vivos y una de cada 25 personas es portadora de la enfermedad. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las causas. En la fibrosis quística, un defecto, en este caso mutación en un gen, es el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, o CFTR. Cambia una proteína que regula el movimiento de la sal que entra a las células y sale de ellas. El resultado es una mucosidad espesa y pegajosa en los sistemas respiratorio, digestivo y reproductor, así como en el aumento de la sal en el sudor. Puede producir muchos defectos diferentes en el gen. El tipo de mutación genética se asocia con la gravedad de la afección. Los niños necesitan heredar, como ya dijeron, una copia del gen de cada padre para tener la enfermedad. Si los niños heredan solo una copia, no desarrollan fibrosis quística. Sin embargo, serán portadores y podrán transmitir el gen a sus propios hijos. Como ya mencionamos, algunos factores de riesgo es que debido a que la fibrosis quística es un trastorno heredado, se presenta en los miembros de una misma familia. Por los antecedentes familiares son un factor de riesgo. Aunque la fibrosis quística ocurre en todas las razas, es más común en gente blanca de ascendencia europea del norte, blanca de ascendencia europea del norte. En la anamnesis va a ser importante preguntar sobre el aumento de tos, aumento de la producción de flema, si ha tenido disminución a la tolerancia de actividades físicas, cambios en el color de la flema, sensación de falta de aire, fatiga, disminución de apetito y pérdida de peso. En el diagnóstico diferencial vamos a poder encontrar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, prurito celíaco, deficiencia de alfa-1 antiproteasa, bronquiolitis y sinusitis crónica. Dentro de sus principales síntomas se puede diagnosticar en el primer mes de vida antes de que se desarrollen justamente estos síntomas. Son características las heces grasosas y su mal olor, poco aumento de peso y crecimiento, obstrucción intestinal, particularmente en recién nacidos, estreñimiento crónico o severo que puede incluir el esfuerzo frecuente a tratar de defecar. Lo que normalmente causa es que el recto sobresalga, es decir, un prolapso rectal. Y las personas con fibrosis quística tienen un nivel de sal superior al normal en el sudor. De hecho, cuando se diagnostica en menores de edad, es decir, en pediátricos, generalmente los padres se dan cuenta por el sudor de los hijos, ya que sabe mucho a sal. Dentro de las pruebas, pues tenemos las que podemos observar y se las voy a describir un poquito más. Tenemos lo que es la exploración por tomografía computarizada o puede ser abdominal o del tórax. En esto se utilizan lo que serían los rayos X y esto produce imágenes detalladas que pues principalmente resaltan lo que sería el pulmón o los intestinos. Estas imágenes ayudan para determinar la gravedad de la fibrosis quística y pues esto se logra a través de la observación de la cantidad de mucus presente y de las vías respiratorias dilatadas en los pulmones.
Posteriormente tenemos la radiografía del tórax, que pues es muy parecida a la anterior, pero este utiliza lo que sería una pequeña dosis de radiación ionizante que produce las imágenes, y pues de igual manera evalúa lo que serían las vías respiratorias dilatadas que contienen mocos, y pues también se evalúan algunas infecciones que se puedan encontrar en los pulmones, y estas pues serían tratadas con antibióticos ya dependiendo de cada patología que se llegue a identificar. Posteriormente tenemos la imagen por resonancia magnética abdominal o del tórax, y estos exámenes de diagnóstico por imágenes utilizan un potente imán, ondas de radio y una computadora para producir imágenes detalladas de lo que serían los pulmones y el tubo digestivo. Tenemos la ecografía abdominal, que es una prueba de obtención de imágenes que utiliza un pequeño transductor o sonda, un gel y ondas de sonido de alta frecuencia para producir imágenes de la parte superior del abdomen, y esta evalúa lo que sería el páncreas, hígado y la vesícula biliar. Y por último tenemos el TC de los senos paranasales, que sería que pues combina un equipo especial de rayos X y una computadora que producen múltiples imágenes o fotografías de lo que serían las cavidades de los senos paranasales, que ayudan a identificar los pólipos nasales unilaterales que son comunes en los pacientes con fibrosis quística. Bueno, para tratar la fibrosis quística, en realidad no existe una cura justamente para esta enfermedad, pero el tratamiento puede aliviar los síntomas, reducir las complicaciones y mejorar la calidad de vida. Es importante tener una nutrición adecuada, hacer pues ejercicio, no en exceso, y tomar medicamentos. Lo que se recomienda para la fibrosis quística en el páncreas son antibióticos, la penicilina y el antitusígeno. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de algunas complicaciones. Está deficiencias nutricionales. Esto pasa cuando el moco espeso puede bloquear los conductos que transportan las enzimas digestivas desde el páncreas hacia los intestinos. Sin estas enzimas, el cuerpo no puede absorber proteínas, grasas o vitaminas solubles en grasas, por lo que no se puede obtener suficientes nutrientes. Esto provoca un retraso en el crecimiento, pérdida de peso o inflamación del páncreas. Luego está la diabetes. Aquí el páncreas produce insulina que el cuerpo necesita para usar el azúcar. La fibrosis quística lo que hace es que aumenta el riesgo de diabetes alrededor del 20% de los adolescentes y el 40 al 50% de los adultos. Con fibrosis quística, pues estos desarrollan diabetes. Luego están las enfermedades hepáticas. El conducto que lleva bilis desde el hígado y la vesícula biliar hasta el intestino delgado puede bloquear e inflamarse. Esto puede provocar problemas hepáticos como ictericia, enfermedad de hígado graso y cirrosis. A veces también puede causar cálculos biliares. Está lo que es la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal puede ocurrirles a las personas con fibrosis quística a cualquier edad. También puede producirse una intususpección, una afección en la cual un segmento del intestino se desliza dentro de una sección adyacente del intestino como un telescopio plegable. También está síndrome de obstrucción intestinal distal, DIOS, por sus siglas en inglés. Este síndrome de obstrucción intestinal distal ocurre cuando se presenta una obstrucción parcial o completa en el lugar donde el intestino delgado se encuentra con el intestino grueso. El síndrome de obstrucción intestinal distal requiere tratamiento urgente. También tenemos otras complicaciones como sería el debilitamiento de los huesos, osteoporosis. Las personas con fibrosis quística tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. También pueden experimentar dolores en articulaciones, artritis y dolores musculares. Está el desequilibrio de electrolitos y deshidratación. Debido a que las personas con esta enfermedad tienen sudor más salado, el equilibrio de minerales de la sangre puede verse afectado. Esto lo hace propensos a la deshidratación, especialmente con el ejercicio o con tiempos calurosos.
Los signos y síntomas incluyen aumento de la frecuencia cardíaca, fatiga, debilidad y presión arterial baja. Y por último tenemos problemas de salud mental. Tratar con una enfermedad crónica que no tiene cura puede causar miedo, depresión, ansiedad en ciertos pacientes. Y ya como último, aquí están lo que serían nuestras preguntas. Déjame anotarlas, por favor. Ok, bueno. Y aquí están las respuestas también, Sí. para que mis compañeros las puedan apreciar. Sí. Ok, bueno, le dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo lunes y empiecen a desarrollar temas sobre lo que son enfermedades del vaso, por favor. ¿Sí? Ok. Está bien, doctor. ¿Sí? Nos vemos el lunes, primeramente Dios. Sí, doctor. Y Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Eso doctor. puedo dar una réplica sobre lo que acaban de dar sus compañeros sobre insuficiencia pancreática y fibrosis quística pancreática. ¿Ok?
Bueno, Sí, doctor, igual faltó a mi equipo pasar, pero pasamos a la siguiente clase. ¿de qué era el tema? También, ¿Cuál? Pancreatitis. Ah, ok, correcto. Pasas y el también lunes. faltó neoplasia quística pancreática. Ah, ok, claro que sí pasan entonces el lunes. ¿Sale? Sí, Doctor, doctor, un favor. gracias. Sí, te escucho. ¿Me puede sacar de las 2 sesiones? Es que me puse 2 dispositivos y ahora no puedo cerrar ninguno de los 2. Ok, sí, ahorita te saco. ¿Sale? Gracias. Gracias a ti. Bueno, Ahora entonces nos estarás vemos. en el purgatorio. Qué barbaridad. Bueno, nos vemos el lunes, primeramente Dios. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor. Hasta lunes, doctor, gracias. Gracias. Buen día. Buen día. Deja a mano en el limbo, doctor. Hasta luego, doctor. Sí, no se preocupen. Ah, doctor. ¿Qué pasó? Pedí autorización a la escuela para asistir a clases presenciales y me pidieron que le avisara. Sí, está bien, ya vi tu mensaje y todo eso. Está bien, Ok. Daniel. Sí, Entonces lo veo el sí, miércoles, doctor. primeramente Dios. Hasta luego. Hasta luego.